Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 63 años. La mayoría me describiría como alguien confiable, la que nunca olvida un cumpleaños. Etiqueta las cajas de almacenaje y siempre llega puntual con el postre. Nunca pensé que ser predecible pudiera lastimar a alguien. Esa noche, la víspera de Navidad, el cielo sobre Guadalajara estaba bajo y gris, con esa lluvia que no cae a cántaros, sino que se queda flotando como un pensamiento que no puedes sacarte de la cabeza. Equilibraba un pastel de nuez envuelto en aluminio y 2 pequeños regalos en mis brazos mientras subía los conocidos escalones del porche de la casa de mi hija. A través de la ventana, veía el suave resplandor de las luces del árbol y siluetas moviéndose adentro el esposo de Daniela. Los niños corriendo con sus suéteres navideños a juego. Alguien poniendo copas de vino en la mesa. La casa parecía un anuncio de las fiestas. Toqué el timbre y esperé. Por un momento, imaginé el rostro de Daniela iluminándose, como cuando era pequeña y olía a galletas de azúcar y champú, pero cuando la puerta se abrió, su expresión tenía más incomodidad que calidez. Mamá dijo con voz cortante: «Este año decidimos hacer algo sencillo». La lluvia se acumulaba en la lámpara del porche, goteando entre nosotras. «Está bien», respondí, tratando de sonar despreocupada. «Traje pastel, tu favorito». No se movió para tomarlo. El aroma a pavo asado se escapaba desde atrás, mezclado con las suaves notas de villancicos. «No estás invitada», dijo en voz baja, como si hablar más suave lo hiciese menos duro. Miró fugazmente hacia el montón de facturas navideñas y los estados de cuenta que dejé en la encimera la semana pasada. Un recordatorio silencioso de los préstamos que le había dado. A sus espaldas, el árbol brillaba cintas plateadas, luces blancas y, en el centro, mis antiguos adornos de vidrio. Se los presté el año pasado cuando dijo que los suyos estaban muy desgastados para las visitas. Verlos ahí fue como entrar a mi propia casa por la puerta equivocada. El esposo de Daniela apareció brevemente, sirviendo vino, fingiendo no verme. Las risas de los niños llegaban desde la sala. Me di cuenta de que no me iba a invitar a pasar. Apreté el pastel contra mi pecho para que mis manos no temblaran. «Entiendo», dije, manteniendo la voz firme. «Bueno, entonces, feliz Navidad». Ella asintió una vez, con un destello de alivio en los ojos, y cerró la puerta. El sonido al cerrarse fue más suave de lo que esperaba un simple clic, como algo definitivo pero educado. Me quedé ahí un momento más, con el pastel enfriándose contra mi pecho, y luego bajé los escalones. La lluvia se enredó en mi cabello mientras llegaba al coche. Adentro, puse los regalos con cuidado en el asiento del copiloto y encendí el motor. El parabrisas se empañó, y las luces de su casa brillaban a lo lejos mientras me alejaba. La lluvia me siguió por toda la avenida Chapultepec, deslizándose por el parabrisas en líneas finas y pausadas. Las luces navideñas de Guadalajara se difuminaban en el vidrio, rojas, verdes, doradas, mezclándose como acuarelas. Los limpiaparabrisas se movían rítmicamente, el único sonido además del zumbido del calentador. Sujeté el volante con más fuerza de la necesaria, manejando sin un destino claro. Pasé por el café donde Daniela y yo solíamos encontrarnos los sábados por la mañana, antes de que abriera su boutique. En esos días, ella me mostraba bocetos de vestidos, trazando los patrones con la yema del dedo como si ya pudiera sentir la tela. «Solo necesito un pequeño préstamo, mamá. Te lo devolveré en cuanto la tienda dé ganancias». Le creí. Siempre lo hacía. Pensé en los meses que siguieron, el alquiler que no podía pagar, el equipo nuevo, las emergencias interminables. Cada vez me decía que era temporal. Así son las madres. No remendamos los agujeros y confiamos en que nuestros hijos dejarán de cavar. Pero luego vinieron las ideas de Gabriel, inversiones que prometían ganancias y solo entregaban disculpas. Mis ahorros se adelgazaron lentamente, como un suéter que se deshilacha por el dobladillo. El semáforo en rojo se puso en verde, pero me quedé quieta, con el coche en ralentí. Al otro lado de la calle,
Parejas corrían bajo paraguas, sus risas apenas audibles tras el vidrio. Los envidié su calidez fácil, la certeza de ser queridos en algún lugar. Mi celular vibró en el portavasos, un mensaje de voz. La voz automática del banco sonó por los altavoces. Este es un aviso de cortesía. Se ha añadido un nuevo usuario autorizado a su cuenta que termina en 72. El mensaje terminó con un número que no reconocí. Mi pecho se apretó. Solo había una posibilidad: alguien se había añadido a mi cuenta sin mi permiso. Por un momento pensé que había escuchado mal. Luego lo reproduje 2 veces. Mi estómago se tensó mientras la verdad tomaba forma, lenta y afilada. Estacioné en un lote silencioso junto a una librería cerrada. Apagué el motor y dejé que el silencio se asentara. El reflejo de las luces navideñas de un restaurante cercano brillaba en el cofre de mi coche. Me recosté en el asiento y susurré para nadie. Así fue como pagaron la Navidad. Por un largo rato me quedé ahí, escuchando la lluvia golpear suavemente el tejado del coche. La ciudad se había vaciado. El tráfico de la víspera de Navidad reducido a un taxi ocasional, y el brillo de los semáforos en el pavimento mojado. Mis manos estaban frías, pero la decisión que se formaba dentro de mí era tranquila, casi demasiado tranquila, casi aterradora en su claridad. Busqué en mis contactos hasta encontrar a Rafael Torres. Había sido mi alumno años atrás, cuando trabajaba en la biblioteca y daba tutorías a estudiantes de secundaria después de horario. Ahora dirigía una pequeña sucursal comunitaria de mi banco. Su voz, cuando contestó, era exactamente la misma, firme, respetuosa. Señora Guzmán, dijo, «Feliz Navidad. ¿Todo está bien?» «No estoy segura todavía», respondí. «¿Puedes verificar algo por mí?» «Acabo de recibir un mensaje sobre un nuevo usuario en mi cuenta». La pausa al otro lado fue breve, pero pesada. Escuché el roce de papeles, unos clics en el teclado. «Aquí está. Sí. Veo que se emitió una tarjeta la semana pasada a...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «A alguien llamada Daniela Vega. Es su hija». ¿Verdad? Cerré los ojos. «Así es, por favor, congélala». Él dudó. «¿Estás segura? Hay transacciones pendientes, un cargo grande por un servicio de banquetes y...» «Congela todo», dije, con un tono más firme de lo que esperaba. «Cancela cualquier pago automático. Y Rafael, elimina a todos los usuarios autorizados, incluida mi hija». Exhaló suavemente. «Entendido. Lo bloqueo ahora mismo. Puede revisar los detalles cuando la sucursal abra el martes». «Gracias», dije, con la voz quebrándose solo una vez. Cuando terminé la llamada, no lloré. En cambio, revisé un correo de confirmación de la empresa de banquetes, la misma que había aceptado pagar como una sorpresa navideña. Mi nombre aún estaba en la factura. Abrí el mensaje. Escribí una breve nota y cambié la dirección de entrega a un albergue de mujeres en el centro de Guadalajara. El saldo ya estaba pagado, que alimentara a quienes lo necesitaban. El reloj del tablero marcaba las 9:42. Afuera, la lluvia se había reducido a una neblina. Marqué otro número: Josefina Morales, mi vecina y mejor amiga. Contestó al primer timbre. «Leonor, es Nochebuena». «¿Qué pasó?», miré a través del parabrisas, viendo cómo la niebla se asentaba sobre la calle. «Nada malo», dije suavemente. «Creo que acabo de salvar la Navidad para las personas correctas». Apenas me había quitado el abrigo cuando el teléfono empezó a vibrar en la encimera de la cocina. No necesitaba ver la pantalla para saber quién era. El sonido venía en ráfagas, llamada tras llamada, hasta que finalmente contesté. La voz de Gabriel estalló por el altavoz. «Leonor, ¿qué demonios pasa? Tu tarjeta fue rechazada. El banquete está aquí y dicen que el pago no pasó». Me apoyé en la encimera, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por la ventana. «Entonces tal vez», dije en voz baja, «es hora de que pagues tu propia cena». Empezó a gritar de nuevo algo sobre la vergüenza. El banquero negándose a descargar la comida sin confirmación. Los invitados esperando. Podía escuchar a Daniela de fondo,
con la voz rota, los niños llorando porque alguien había alzado la voz primero. Hubo un golpe. Luego el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Mantuve el teléfono a distancia hasta que su voz se desvaneció en estática. ¿Tú sabías de esto? ¿Verdad? Gritó una última vez antes de que colgara. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Me quedé ahí un momento, dejando que la quietud llenara la casa. Mi reflejo en la ventana oscura parecía más viejo de lo que recordaba, pero también más firme. Puse el teléfono boca abajo, llené la tetera y esperé a que hirviera. La casa olía ligeramente a cedro y polvo, con las decoraciones aún guardadas en su caja sobre la mesa del comedor. Vertí el agua sobre una bolsita de té, viendo cómo el color se filtraba hasta volverse del tono ámbar que me gustaba. Afuera, el viento levantaba las ramas del pino en mi patio, sacudiéndose la última lluvia. Llevé mi té a la sala. Me envolví en la vieja manta de cuadros que Antonio y yo solíamos compartir, y me senté junto a la ventana, en algún lugar de la ciudad. Imaginé el ruido, el pánico, las disculpas ensayadas, pero aquí solo había vapor subiendo de mi taza y la primera respiración profunda que tomé en toda la noche. El golpe en la puerta llegó justo después de las 10. Fue fuerte y frenético, resonando en la casa silenciosa. A través de la ventana vi faros cortando la lluvia, una puerta de coche abierta y a Daniela parada en el camino de entrada sin paraguas. Su cabello se pegaba a su rostro. El rímel corría por sus mejillas. Abrí la puerta antes de que empezara a golpear de nuevo. «Entra», dije, haciéndome a un lado. Pasó empujándome, temblando, con el abrigo empapado. «¿Cómo pudiste hacer esto?», exigió, con la voz temblando de rabia. «¿Tienes idea de lo que hiciste?». El banquero se fue. Todos lo vieron. Gabriel estaba furioso. Los niños lloraban. «Nos humillaste». Cerré la puerta con suavidad. El calentador se encendió, llenando el silencio que siguió a sus palabras. «Te vas a resfriar», dije, alcanzando una toalla del armario del pasillo. La ignoró, paseándose por la alfombra. «Podrías haberme hablado. No tenías que hacer un escándalo». «No hubo escándalo», dije suavemente. «Solo una cuenta». Su rostro se torció. «Estás siendo cruel». Caminé hacia el aparador y abrí un cajón. Adentro había un pequeño cuaderno de contabilidad. Nada sofisticado, solo el que usaba para los gastos de la casa y los préstamos que nunca pude llamar por lo que eran. Se lo entregué. Dudó, luego lo abrió. Cada línea tenía una fecha, una nota, un número. Enero de 2019, 12,000 pesos, renta de la boutique. Marzo de 2020, 6,000 pesos, anuncio de marketing. Julio de 2021, 38,000 pesos, inversión en el negocio de Gabriel. La lista seguía. El total al final, subrayado 2 veces, decía 579,800 pesos. No fue humillación, le dije en voz baja. Fue contabilidad. Sus dedos apretaron las páginas. ¿Llevaste la cuenta? ¿De verdad escribiste todo esto? Tuve que hacerlo, dije. Si no, olvidaría cuántas veces el amor se convirtió en un pago. Daniela se hundió en el sofá, con lágrimas cayendo libremente ahora. ¿Crees que quería esto? Estoy ahogándome, mamá. La tienda apenas da para cubrir gastos. Gabriel no encuentra trabajo estable. Y cada día se siente como si algo más se derrumbara. Me senté frente a ella. El espacio entre nosotras lleno de años de cansancio no dicho. Lo sé, dije. Pero no arreglas el ahogarte jalando a alguien más contigo al fondo. Por un largo momento, ninguna habló. El único sonido era el siseo de la lluvia contra las ventanas. Deslicé la toalla por la mesa de centro hacia ella. La tomó con manos temblorosas, pero no levantó la vista. No la consolé esta vez. Lo había hecho demasiadas veces antes, por la mañana. La lluvia se había reducido a una fina neblina, un velo gris sobre el patio. Apenas había servido mi primera taza de café cuando sonó el teléfono. La pantalla mostraba el número de Rafael Torres. «Señora Guzmán», dijo tan pronto contesté,
con la voz más cautelosa que antes. Llamo por algo que surgió durante la revisión de su cuenta que pidió anoche. Tal vez quiera sentarse. Lo hice. La silla crujió suavemente bajo mi peso. Parece que hace 2 meses se solicitó un préstamo, usando su perfil crediticio, una extensión relacionada con la boutique de su hija. Hay una firma digital adjunta, pero después de comparar las fechas y los datos de IP, estoy seguro de que no es suya. Mi garganta se apretó. ¿Quieres decir que alguien falsificó mi nombre, dudó? Así es. La documentación lista a Gabriel Vega como cofirmante. Por un largo momento no encontré mi voz. Esperaba decepción, no engaño. La traición tiene una manera de transformar el silencio, llena la habitación como niebla, imposible de despejar. ¿Qué hago ahora?, pregunté finalmente. Puedo marcar la cuenta y proporcionar documentación, dijo. Pero para protección legal, necesitará presentar un reporte formal. Después de colgar, me quedé mirando la ventana, con el café enfriándose a mi lado. Mi reflejo parecía firme, pero dentro, algo frágil se había roto para siempre. Más tarde, caminé a la casa de al lado, la de Josefina. Ella estaba podando las últimas rosas de invierno, envuelta en su viejo abrigo verde. Con una mirada hacia mí, dejó las tijeras. Cuéntame, dijo. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato. Su expresión una mezcla de compasión y resolución. Sabes lo que tienes que hacer, dijo finalmente. Los límites son consecuencias, no crueldad. No quiero lastimarla. Murmuré. No la estás lastimando. Dijo suavemente. Estás deteniendo la hemorragia. De vuelta en casa. Llamé al departamento de fraudes y presenté el reporte. Las palabras sonaban extrañas al leerlas en voz alta. Uso indebido de identidad. Préstamo no autorizado. Relación familiar involucrada. Al final, mi voz estaba firme de nuevo. Esa noche, mientras el crepúsculo envolvía la casa, mi teléfono vibró con un mensaje de Daniela. Estás destruyendo nuestras vidas. Miré la pantalla hasta que las palabras se difuminaron. Luego abrí la aplicación de notas y escribí una respuesta que no envié. Estoy salvando la mía. Bloqueé el teléfono. Lo puse boca abajo en la mesa y fui a preparar té. La tetera silbó bajo. Un sonido solitario pero claro. 2 días después, el sonido de llantas sobre la grava mojada me llevó a la ventana. El coche de Daniela estaba al final del camino, con el motor encendido. Ella salió lentamente, con los hombros encorvados contra el frío, su rostro pálido y demacrado. Cuando abrí la puerta, no habló. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Los bordes afilados de su enojo, reemplazados por algo más cercano al cansancio. Gabriel estaba en el asiento del conductor, con gafas de sol aunque el cielo estaba nublado. No se molestó en bajar. ¿Podemos hablar?, preguntó ella. Me hice a un lado. La cocina estaba cálida por el horno, con el aroma a pan de canela aún flotando en el aire. Se sentó en la mesa sin esperar a que la invitara. Sus manos temblaban mientras tomaba una servilleta y comenzaba a doblarla una y otra vez. No sé qué hacer, susurró. Gabriel dice que esto es tu culpa, que si no hubieras cancelado las cuentas. Gabriel falsificó mi nombre, dije en voz baja. Eso no es un error. Daniela, es un delito. Sus ojos se llenaron, pero no discutió. Tomé aire y saqué una hoja de papel de la encimera, escrita a mano, no a máquina. Si quieres arreglar esto, aquí está mi oferta terapia. Juntas si estás dispuesta. Un plan de pagos por lo que me debes. Y nunca más cuentas compartidas. Levantó la vista, sorprendida. ¿Hablas en serio? Estoy cansada de ser tu red de seguridad, dije. Puedes construir tu propio suelo. Afuera, la puerta del coche se cerró de golpe. Gabriel había salido el tiempo suficiente para encender un cigarrillo. Luego lo tiró a la grava mojada antes de volver a subir. Un momento después, el motor rugió y el coche se alejó. Daniela se cubrió el rostro con las manos. Caminé alrededor de la mesa y puse una mano en su hombro. Puedes volver a casa, dije, cuando dejes de necesitar que yo pague por ello. Ella asintió entre lágrimas
y por primera vez en años. El silencio entre nosotras se sintió extremamente honesto. El albergue estaba al borde del centro de Guadalajara. Un viejo edificio de ladrillo que aún olía ligeramente a jabón y pan tibio. Llegué justo después del atardecer, cargando cajas que el banquero había entregado antes. Adentro, la sala brillaba con luz amarilla suave. Mesas decoradas con sencillos adornos, copos de nieve de papel, un pequeño árbol hecho de cartón y oropel. Los voluntarios se movían rápido, sirviendo platos, vertiendo chocolate caliente. Nadie preguntó quién era. Simplemente me dieron un delantal y una sonrisa. Me uní a ellos, sirviendo verduras y pollo en bandejas hasta que me dolieron los brazos. La comida aún estaba tibia, del tipo que había visto en la casa de mi hija cada Navidad antes de esta. Un niño pequeño tiró de mi manga, sosteniendo su plato con ambas manos. «Gracias por el pollo elegante», dijo. Su voz era tímida, pero sus ojos brillaban. Sonreí suavemente. «De nada, pequeño». Corrió de vuelta con su madre, quien me asintió en agradecimiento antes de ayudar a otra familia a encontrar asientos. Alrededor de la sala, la gente hablaba en voz baja, el sonido de tenedores y risas llenando el espacio. Era diferente a las Navidades que había conocido, menos pulido, más real. Cuando las bandejas se vaciaron y los platos se lavaron, salí. La noche era fría, pero clara. La lluvia finalmente se había ido. La ciudad zumbaba a lo lejos. Un pulso constante de luces y movimiento. De vuelta en casa, colgué mi abrigo en el gancho y caminé al porche. El aire olía ligeramente a cedro y tierra húmeda. Encendí el interruptor junto a la puerta, y la luz del porche parpadeó, proyectando un círculo cálido sobre los escalones. Me quedé ahí por un largo tiempo, con el silencio envolviéndome como una manta. «Esta luz ya no es para esperar», susurré, «es para la paz». La nieve había caído durante la noche, una capa blanca y fina suavizando cada borde del vecindario. Estaba revolviendo azúcar en mi café matutino cuando un golpe suave sonó en la puerta. Por un momento pensé que podría ser Josefina, pasando con su tradicional pan navideño. Pero cuando abrí la puerta era Daniela. Estaba en el porche, envuelta en un abrigo rojo, con el cabello recogido en una bufanda. Parecía mayor de alguna manera, no en años, sino en el peso que cargaba. En sus manos había una lata de galletas y un papel doblado atado con un cordel. «Hola», mamá dijo, con la voz pequeña. «No sabía si querrías compañía hoy». Me hice a un lado. «Entra antes de que te congeles». La casa olía a café y canela. Puso la lata en la mesa y me entregó el papel. Era una carta, escrita a mano, con la tinta corrida en algunos lugares. No esperó a que la leyera. «Pagué el préstamo», dijo en voz baja. «Gabriel y yo nos separamos. Estoy intentando empezar de nuevo». Sus ojos se encontraron con los míos. «Lo siento por todo, por hacerte sentir que el amor era una deuda que cobrar». Doblé el papel con cuidado, poniéndolo junto a la cafetera. «No me debes disculpas», dije. «Solo honestidad, de ahora en adelante». Ella asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Serví 2 tazas de café, como solía hacer cuando ella venía después del trabajo. Antes de que empezara todo el ruido, nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, sin adornos ni velas, solo con el sonido de la tetera enfriándose y el suave zumbido del calentador. Cuando extendió la mano sobre la mesa, tomé la suya. «Bienvenida a casa», dije. Afuera, la nieve seguía cayendo silenciosa, constante, borrando las líneas que alguna vez lo dividieron todo. A veces, el amor necesita distancia para recordar cuánto vale.